Bien, saludos a todos. Bienvenido a una sesión más de Boot Gratis 12. En esta ocasión vamos a presentar el Good Analyzer 3. Algunas personas me han escrito al privado en el canal de Telegram y me han pedido que dé estrategia, en este caso, de los algoritmos de Nicolás y que entregue este nuevo Good Analyzer 3. Este Good Analyzer 3 es bastante amplio y complejo. Sin embargo, lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que usted lo pueda entender. También le quiero decir que a lo largo de este video voy a entregar un regalo y voy a darle una sorpresa, en este caso, para los seguidores del canal de YouTube y aquellos que estén en el canal de Telegram que también están muy activos dentro del chat. Y bueno, espero que estén pendientes porque voy a entregar algo esta noche. Para seguir, les informo que alguien me ha escrito y me ha dicho y me ha mostrado cómo poder ser, en este caso, rentable con una estrategia de este tipo. Hoy voy a entregar una que es muy sencilla. Sencillamente vamos a configurar y vamos a seguir un solo parámetro o un solo algoritmo para que usted entonces pueda ser rentable con esto. Bien, quiero también decir de que yo voy a entregar esta carpeta del Good Analyzer 3 y va a contener todo esto que está acá. Lo voy a estar publicando, en este caso, en el canal de Telegram Book Gratis 12. Usted la va a tener que descargar y la va a tener que llevar a su computador para que, dándole doble clic a este que está acá, que dice Windows, le puede cambiar el nombre, pero lo vamos a dar así. Y pues se le va a abrir esta otra ventana que está acá, así tal cual, ¿ok? También puede instalar el plugin, pero ya hicimos un video con eso, pues ya lo puede instalar usted, ya explicamos cómo se instala el plugin, entonces usted puede instalar el plugin, vaya al canal de YouTube y puede revisar ese video. Bien, dicho esto, una vez que tengamos esta ventana del Good Analyzer 3 abierta, vamos a ir a Binary y vamos a configurar, en este caso, Binary. Vamos a estar operando en Smart Trader y una vez que le dice operar Smart Trader, usted va a estar en el índice de volatilidad, le va a salir por defecto, le va a salir Forex, pero usted se va a sintético, le dice índice de volatilidad 10 es el que yo trabajo, usted lo puede probar en cada uno de ellos y ver cómo le va en cada uno de ellos. Yo trabajo en el 10. Y una vez que esté ahí, pues se va a ir donde dice superior e inferior, le da clic. Acá, donde dice duración, le vamos a colocar 7 tick o 7 intervalos, ¿ok? Que está acá, 7 intervalos. Mínimo son 5, usted puede probarlo con 5, yo luego estoy probando con 7. Y una vez que estemos esto acá, lo que vamos a configurar es el desplazamiento de la barra. Ahorita le explico cómo lo va a activar usted el desplazamiento de la barra. Por ahora, este que está positivo, vamos a colocarle un positivo de 200. Usted lo puede probar con 150 también, le paga un poco más. Esto va a estar variando. Le quiero advertir que esto varía dependiendo del mercado. Acá dice que está pagando cerca del 50% por el 200, pero si usted le pone, por ejemplo, 150, fíjense que va a aumentar. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con 200. Ya le explico por qué. Fíjense que incluso acá paga el 200% si usted dice que va a ser superior. Usted lo puede probar con eso, no hay problema. Acá le voy a dejar $10 que viene por defecto, pero usted le puede colocar menos, $5, $1 si va a trabajar con $1. ¿Okay? Vamos a colocarle $5, no pasa nada. Dicho esto, una vez que haya configurado eso, usted va a tener que abrir otra ventana. ¿Cómo abre otra ventana? Le da clic derecho acá, le dice duplicar y se abre otra ventana, tal cual. Y una vez que esa ventana esté así, usted le da clic acá sin soltarla y esa ventana se abre en otro lugar o se abre otra ventana. ¿Okay? Bien, usted va a tener que configurar esa otra ventana que está acá y le va a colocar, en vez de positivo, le va a colocar negativo.
Entonces ya tenemos un positivo y un negativo y vamos a trabajar con esas dos ventanas. ¿Ok? Bien, una vez, voy a cerrar esta porque ya tenía configurado esa ventana de negativo, así que no pasa nada. Acá tengo esta, le vamos a colocar un tamaño, dando clic y soltarlo para los que no saben mover la ventana, de manera que podamos tener tres ventanas allí. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí está la otra. O sea, tenemos las tres ventanas. ¿Cuáles son esas tres ventanas? Tenemos una ventana positivo. Vamos a cerrar la que tenía configurada. Menos 0.200. ¿Okay? Fíjense que tenemos más 0.200 y menos 0.200. Y acá tenemos el Good Analyzer 3. ¿Okay? Vamos a tener que trabajar con estas tres ventanas para esta estrategia. Es una estrategia con un algoritmo, en este caso, de Nicolás. O sea que estamos combinando el algoritmo con una estrategia. ¿Okay? Bien, importante lo que voy a decir. El que esté en positivo, usted va a ir inferior. Así que usted va a tener que tener, perdón, va a tener esta ventana nada más así, el que dice positivo. ¿Ok? Fíjense, positivo solamente le va a dar inferior, negativo le va a dar, en este caso, superior. ¿Ok? Esa es la estrategia. Fíjense que está pagando muy poco. Acá vamos a dejarle $5 porque en esta tenemos $5. ¿Ok? Está pagando muy poco en este caso y esto va a ir subiendo, va a ir variando. Esto, usted lo puede tener acá en 7, acá lo puede tener en 6. Eso es así, porque eso Binary lo va cambiando de acuerdo a cómo está el mercado. Bien, ya tenemos las ventanas configuradas. ¿Qué vamos a hacer? El algoritmo, en este caso de Nicolás, dice de que si salen, en este caso, 3 azules consecutivos y aquí sale rojo, que aquí salió rojo, yo le voy a dar superior, ¿okay? Que sería este que está acá. Si por el contrario salen 3 rojos y un azul, yo le voy a dar inferior, que sería esta que está acá. ¿Okay? Entonces, voy a volverlo a repetir. La práctica seguramente usted lo va a tener claro. Primero, si salen 2 azules, 3 azules, perdón, y un rojo, como acá, yo le voy a dar superior. Aquí dice, mire, superior. Si salen 3 rojos, no salió acá, si salen 3 rojos y un azul, yo le voy a dar inferior, como dice acá. Y listo, eso es toda la estrategia. ¿Qué pasa? Que es importante que tengan claro esto porque pueden confundirse y darle diferente, ¿no? En vez de darle superior, le dan inferior, o en vez de darle inferior, le dan superior. Entonces, trate de no confundirse y repasar o anotar esto que está teniendo en este caso el video. Bien, vamos a buscar ahora sí el algoritmo. Viene rojo, rojo, me preparo para el inferior, bueno, salió un azul, ya no puedo hacer nada. Rojo, azul, hay que esperar que se dé el algoritmo. Acá se me paró, en este caso hay que detener el trader. ¿Por qué? Porque se me paró en este caso acá la página, fíjense que corrió después. Fíjense, hay que estar pendiente de eso. Tienen que salir 3 consecutivos y un color contrario. Azul, en este caso no. Rojo, azul. Esperemos que se dé. Acá hay azul, me preparo para el superior, no se dio. Rojo, me preparo para el inferior, no se dio. Recuerde que son 3 consecutivos. Si viene rojo, le doy acá. No, le doy azul, no le doy. Por lo menos yo no le doy. Usted puede practicarlo. Hay algunos que sí lo hacen así. Rojo, no. Que si lo hacen así. Vienen 2 azules, me voy para la parte superior si sale rojo. Salió rojo, yo le doy. ¿Ok? Aquí está intervalos de 5. Yo le recomiendo intervalos de 7 como coloqué acá. Sin embargo, vamos a ver si la ganamos. Pero yo voy a recomendar, acá la perdimos. ¿Por qué? Voy a recomendar que sea intervalo de 7. ¿Ok? De 7. Ahora sí, volvemos a empezar. Rojo, inferior. Salió azul, le doy inferior.
Esperemos. Y fíjense que claramente la ganamos y por mucho. ¿Okay? Ya acá ganamos la primera. Cerramos esta ventanita de acá. Nos volvemos a preparar para la parte inferior que la tengamos acá bien clara. Volvemos a esperar el algoritmo. Vamos a practicarlo. Salió rojo. Ok. Vamos a practicarlo unas 3 veces y de ahí damos lo que voy a entregar esta noche. Se paró, en este caso, el Google Analyzer y no puedo operar. Eso es muy probable por mi internet. Fíjense, aquí se dio una y no pudimos entrar porque mi internet, si sale azul, le doy inferior. ¿Por qué? Porque salieron 3 rojos y un azul. Vamos a ver cómo va la operativa. En este caso, acá nos muestra cómo vamos a ir en la operativa y cuánto, pues, en este caso, vamos a poder ganar. Bien, con la estrategia volvimos a ganar. En este caso el contrato se ganó. Ya llevamos 2. Esta se perdió porque no teníamos 7, sino 5. El intervalo o los tips. ¿Ok? Nos volvemos a preparar. Dejamos acá inferior, dejamos acá superior y esperamos el algoritmo nuevamente. Paciencia, sí. Nos preparamos porque hay 2 azules. Cuando hay 3 azules, pues nos preparamos. Aquí vienen 2 rojos, nos preparamos. Nada. No se dio el algoritmo. Tenemos que esperar siempre el algoritmo. Esto de paciencia y va a ver que va a ganar fácilmente 10 operaciones. Se paró, en este caso, se paró. Fíjense que acá no entramos porque el Google Analyzer se me paró en este caso en la página y eso es muy probablemente por mi internet que esté malo. Nos preparamos si viene azul, no. Si venía aquí un azul, nos preparamos para el inferior. ¿Okay? Acá no vamos a entrar, a pesar de que está bastante bajista, en este caso, los tips. Nos preparamos en superior porque si viene un rojo, entramos. No. Si hubiese venido un rojo acá, yo hubiese entrado. Seguimos esperando y mientras tanto, pues le vuelvo a explicar. Son 3 del mismo color y un color contrario. Para irnos, en este caso, a la estrategia. Vienen 2 azules, no se dio. Seguimos esperando. Seguimos esperando, se volvió a parar el Google Analyzer, volvió y digo, es muy probable por mi internet. Hasta ahora no se ha dado nada, no se ha dado el algoritmo de Nicolás, que son 3 del mismo color. Vámonos a preparar la superior. Si viene rojo, entramos. No, entró con un azul, no vamos. A pesar de que está alcista, es muy probable que empiece a bajar, como de hecho lo está haciendo. Bien, si viene azul, entramos. Entramos a inferior. ¿Por qué? Porque vienen 3 del mismo color y un azul. ¿Ok? Quiere decir que tenemos muy buena posibilidad de ganar esto. ¿Ok? A pesar de que hubo un estilo muy fuerte y se ganó. Yes, se ganó el contrato. Nuevamente, llevamos 3 y 0. ¿Ok? Esperamos otra vez el nuevo algoritmo. Se volvió a parar el Google Analyzer. Tengo muchas cosas abiertas y por eso es que a lo mejor mi computadora está, en este caso, molestando un poco. Esperamos el algoritmo. Fíjense que vienen, no. Tenemos que estar preparados por 3 del mismo color y uno contrario. Si viene azul, si viene rojo, entramos. No. Vino, en este caso, azul. Bien, vamos a ganar 5 y con esa pues nos vamos. ¿Ok? Y nos vamos a dar la sorpresa. Llevamos 3. Llevamos 3 ganadas. Vamos a esperar que se dé. El mercado siempre le va a dar la oportunidad a azul y entramos a inferior. Casi me confundo. Fíjense que en este caso hay que estar pendiente de eso. Porque cualquier mínimo error puede ir en contra de lo que usted... a ver, el mercado se volvió a ganar. Llevamos 4 ganadas. Es muy fácil. Es muy fácil, créanme que es muy fácil esta estrategia, solamente tiene que configurarlo y listo, con que gane 5 consecutivas ya yo creo que sería suficiente. Wow, no entramos en esta, fíjense, no entramos en esta, que se dieron los 3 colores y por estar hablando pues no me fijé y tampoco tenía la página preparada. Viene azul, azul, vamos a entrar en rojo, no,
se vino azul, no entramos. Esperamos nuevamente que se den las condiciones. Yo creo que esa también la hubiésemos ganado. Vamos a ver. Rojo, no. Esa la hubiésemos ganado. Bien, vamos a esperar que se dé otra vez el algoritmo. Ahí está lateralizado el mercado completamente. No hay movimiento. Azul. Rojo. No. Azul. Se paró el Good Analyzer nuevamente. Nos falta solamente una operación. Tampoco hubiésemos podido entrar. Está todo en azul. Bien, si viene... No. Espero que hayan entendido esta estrategia, demasiado fácil de complicar, nos falta solamente una operación por ganar y de allí voy a entregar la sorpresa. Bien, nos preparamos para superior, no hubo movimiento, nos preparamos para inferior, tampoco. Y si viene rojo compramos, bien, compramos. Nos fijamos en esta transacción, a ver si tenemos la oportunidad de ganar el último contrato. Aparentemente nos faltan 3 tips. Aparentemente sí se va a ganar. Y listo. Ganamos este contrato, dice este contrato se gana. ¿Ok? Bien, creo que ha sido bastante sencillo poder entregar en este caso el Google Analyzer. Ganamos 5 operaciones de forma consecutiva. Fíjense que lo fácil que es, en este caso, trabajar con eso. Configure, por favor, tal cual como lo di en el video y usted tendrá, en este caso, la oportunidad de poder tener, no sé, 5 o 7 operaciones ganadas de forma consecutiva y listo, salga del mercado. No pase mucho tiempo en el mercado. Fíjense que en 10 minutos hicimos esto, así que no espere, en este caso, de que el mercado le pase factura, no sobreopere y listo. Bien, espero que le haya servido esto. Voy a dar un regalo esta noche. Bien, el regalo que voy a entregar en este caso es el MHI. Lo voy a estar entregando a las personas que me escriban al privado al canal de Telegram. Usted se va al grupo de Telegram, busca entre los miembros el administrador, que soy yo, y me va a escribir, ¿ok? Porque lo voy a estar entregando por, en este caso, correo, o lo voy a estar entregando directamente en Telegram. No me escriban el correo acá en YouTube porque no voy a estar entregando. Necesito verificar si son miembros del canal de YouTube y si son miembros de Telegram, si son miembros de la comunidad Bugratis 12. Y solamente lo voy a entregar a aquellas personas, en este caso, que estén pendientes de este video. Pues hay algunas personas que llegan y quieren ya un bot premium listo, ¿no? Bien, este es el MHI Premium. Fíjense que lleva, en este caso, está desde esta mañana corriendo. No sé, tal vez lleve unas 16 horas corriendo. Ha generado $40 con solamente 2 pérdidas, nada más, consecutivas. Esta es en el índice de volatilidad 10 y estoy probando en el índice de volatilidad 25, si no me equivoco. Aquí está. Y fíjense, acá lleva 8.3. Este sí lo activé tarde, no solamente estoy probando, pero usted lo puede seguir probando. A ver, ¿qué consiste este bot? Pues este bot no tiene usted que estar viendo la gráfica ni analizando ya, sino que este bot ya tiene configuraciones con trabajar solamente en consolidación. Recuerden que este es el MHI de la primera configuración de este tipo de bot, que es ir a favor de la minoría. Y por allí alguien me pidió que trabajáramos a favor de Torres Gemelas. Eso es posible también, eso lo podemos trabajar más adelante. Pero este lo voy a estar regalando a todos aquellos que me estén escuchando y que estén viendo este video. Ya saben, tienen que escribirme al canal de Telegram Bugratis 12. Y ya es un bot que no van a estar ustedes observando el mercado, él va a estar trabajando solo. Ya, si usted quiere saber cómo funciona, tiene que ver el video anterior, que tiene que ver con el video de MHI o del bot MHI. Y bueno, ya eso no lo voy a estar explicando, pero sí le voy a estar entregando esto por correo o por Telegram a aquellos que me escriban en Telegram. No me vayan a enviar el correo
por YouTube, porque no lo voy a estar enviando cuando me envíen el correo por YouTube. Les deseo buenas noches y espero que este bot le sirva y que la estrategia que acabamos de dar también pues le pueda servir. Feliz noche y muchas gracias.